¿Qué tal? Un saludo a todos, pues seguimos con los videos de preguntas y respuestas. Por ahí me hacen la consulta en Facebook de por qué mi macho pelea mucho con la hembra, qué hacer, y ahora sí que les doy mi recomendación. Amigos, cuando un canario pelea mucho es porque alguno de los dos, por lo general, son las hembras las que todavía no están bien en celo. Entonces, se la pasan peleando y peleando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos separar la pareja, ¿vale? De esta manera vamos a esperar hasta que la hembra entre más en celo, y el macho, si nosotros vemos que canta demasiado así solo y anda brincando de un lado a otro y abriendo y cerrando las alas, quiere decir que el macho está bien encelado y la del problema es la hembra. Llega a pasar que ninguno de los dos se llega a aceptar, pero son muy raros los casos. Por lo general es falta de celo lo que incita a las peleas. Cuando la hembra ya está bien encelada, la vamos a tener aparte, y cuando veamos que empieza a jalar, ahora sí que el material, si tenemos periódico o hilos, la tapan con trapo, es ahí cuando nosotros vamos a regresar la pareja, y de esta manera ya no va a haber tantas peleas. Es normal que a veces peleen, pero en unos días se les va pasando y ya después no se vuelve problema y se forma la pareja. Ahora sí que como debe de ser. Otra cosa que quería decir es que esto es en caso de que tengan jaula como esta, que no trae para poner separación. Pero si ustedes crían en jaula profesional, lo que vamos a hacer es poner la rejilla, macho de un lado, hembra del otro, y ahora sí que vamos a dejar con la rejilla opaca. ¿Por qué digo que opaca? Porque así no se van a ver, no se van a ver, y por lo tanto no van a estar queriendo volar para acá y no se van a estar peleando, porque a veces se están viendo uno de este lado y el otro acá y se quieren pelear. Entonces con la rejilla opaca así no se ven y no se pelean. Y vamos a esperar unos días. ¿Cuánto es unos días? Puede ser 2 semanas, amigos. No crean que nada más es de un día y al otro día ya. No, 2 semanas. Los dejamos sin verse, y si se puede y notamos que la hembra todavía no está bien en celo, vamos a dejar más tiempo la rejilla opaca para que no se vean. Ya que, que veamos que la canaria está así jalando material, así es como debe de estar. Miren, jalando material, quitamos la rejilla opaca y dejamos la rejilla normal de separación. Cuando nosotros veamos que el macho se acerca a la hembra y le canta en la orilla y la hembra se queda quieta o se dan besitos, ahora sí es hora de quitar la rejilla y dejarlos juntos. Así formamos la pareja y evitamos las peleas. ¿Vale? Ahí está la respuesta, mi consejo, amigo. Por si te surge ese problema en tus parejas, ya sabes cómo resolverlo. Amigos, los invito a que se suscriban, sigan dando like y activen la campanita para seguir llegando a más personas. Un saludo, que estén bien, bye, y no sean malos. Ya activé la casilla de donaciones. Si gustan regalarme $1,000,000, $1,000,000, bienvenidos. Este es el canal adecuado a quien le pueden regalar ese dinero, esa aportación. Nada, no se crean, amigos, pero sí ya la activé ahí. Si quieren donar, aunque sea €1, $1, con gusto será bien recibido. Estos animalitos comen, miren, así es como deben de estar, dándose besitos. Cuando se dan así besitos, ya está la pareja hecha y las peleas ya no se dan, ¿vale?
Saludos amigos, bye.